Buenas tardes, nuevamente estamos acá en un conversatorio del ciclo que hemos establecido desde la Agenda Ambiental Participativa. Esta vez el tema está referido a la participación ciudadana y los mecanismos legales que también nos cubren, nos protegen en la formulación de las políticas públicas ambientales. En primer lugar, agradecerles muy especialmente a Victoria, a Guillermo y a Francisco por este tiempo que nos dedican y nos regalan a nosotros acá desde este esfuerzo comunitario que estamos haciendo. Para quienes nos escuchan por primera vez o nos están viendo por primera vez, les contamos que la Agenda Ambiental Participativa es un colectivo, un espacio que reúne a varias organizaciones, proyectos, pero sobre todo a muchos y a muchos vecinos de Chascomús. Nos conformamos hace muy poco de manera virtual por todo el contexto de la pandemia. Somos un grupo de WhatsApp de casi 100 personas, pero además en él confluyen, como les decía, diversos proyectos y organizaciones. Van a poder encontrar el listado detallado en el blog. Pero principalmente también venimos como de una historia, ¿no? Varios venimos desde la Asamblea Paren de Fumigarnos de Chascomús, venimos del colectivo Chascomús Basura Cero y de organizaciones de jóvenes, organizaciones ambientalistas, cooperativas de trabajo, amantes de la naturaleza, grupos de observadores de aves, huertas comunitarias. Entonces, hay una amplia diversidad en esta agenda ambiental. Nosotros nos conformamos como agenda a partir de lo que fue un proyecto, de lo que es el proyecto que a colación hemos generado ya un conversatorio anterior, que es el establecimiento de un polo productivo ambiental que surge a partir del marco de la política nacional que tiene el gobierno del cierre de los basurales a cielo abierto. Entonces, uno de los lugares que fue seleccionado fue Chascomús, pero que a su vez ya se establece como una política regional en la gestión de residuos, donde se incluye a Lezama, Pila, Castelli y nuestros vecinos de ranchos. Con lo cual, a partir de esa política pública de gestión integral de residuos, que está cobijada bajo este proyecto nacional, empieza el debate, ¿no? Empieza la discusión de qué se va a hacer en Chascomús, cómo se va a hacer en Chascomús, que es un problema supremamente sentido, que es cerrar un basural que lleva muchísimos años en nuestra ciudad, pero que a su vez esa oportunidad que se nos presenta también tendría que incidir en las otras fases de la gestión integral de residuos, que empieza desde cómo es la política de separación en origen, la basura que generamos, la recolección diferenciada, el trabajo que se genera con las cooperativas de cartoneros o con los recicladoras en general, y que lo último es la disposición final. Entonces, así es como surge esta agenda ambiental, digamos, al calor de un proyecto, una práctica concreta, sin perder de vista que hay otros temas ambientales en Chascomús. Quienes conocen la zona, estamos en la zona de las encadenadas, en la cuenca del río Salado, entonces hay unas características naturales muy particulares que ameritan mucho esta mirada ambiental. Entonces, les invitamos a ustedes para que nos ayuden a pensar y nos podamos generar este debate con argumentos, con experiencias sobre la necesidad de la participación ciudadana. Y por eso en la primera pregunta que les quisiéramos hacer a ustedes es que nos digan desde la experiencia que ustedes tienen cuál sería la importancia de la participación ciudadana y cuáles serían esos desafíos de esos procesos participativos. ¿Qué opinan de eso? Victoria. Perdón, no te presenté. Victoria es la directora de la Fundación Cambio Democrático, así que tiene una amplísima experiencia a nivel Argentina de lo que son los procesos participativos, en la facilitación de procesos. Yo te conocí en la práctica, precisamente haciendo la facilitación de esos procesos, así que, bueno, bienvenida, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y por tener presencia la Fundación en esto.
Yo diría, en principio, algo que es básico y que a veces no lo tenemos en cuenta, que la participación, los procesos participativos, en realidad, todo lo que significa participación genera procesos. Los procesos participativos se construyen, y se construyen con diferentes actores. No se ordenan, ni se decreta que hay que hacer un proceso participativo porque sí, sino porque se reconoce que el proceso participativo tiene ventajas y garantías de calidad de la gestión y de la toma de decisiones, fundamentalmente de la política pública. Y además es un espacio donde uno demuestra que esta gestión y esta toma de decisiones es transparente, porque para poder tener un proceso participativo, los actores que participan tienen que tener la información que se maneja. Y esto hace transparente al proceso de la toma de decisiones en la política pública y fortalece a la democracia. Los dirigentes y los funcionarios tienen que reconocer que los procesos participativos no son un capricho, sino que es un derecho ciudadano que todos tenemos, porque estamos hablando del bien común y estamos hablando de situaciones que tienen que ver con la vida social. No estamos hablando de participar para resolver situaciones individuales o familiares, sino que tienen que ver con lo común, con lo ciudadano y con lo comunitario. Por lo tanto, resalto, son procesos que fortalecen y dignifican a la democracia. Esto tiene fundamentos, ¿no? Tiene que ver porque en el proceso participativo multiactoral, nosotros desde la Fundación sostenemos que lo multiactoral es lo más rico. Por lo tanto, es importante que en la toma de decisiones para una política pública, como es concretamente la de residuos, o la de recolección de basura, o el tema que le compete hoy a Chascomús, tiene que estar presente el Estado, tiene que estar presente la ciudadanía, a través de la sociedad civil o a través de los ciudadanos referentes que quieran participar, y tienen que estar presentes los privados, que también actúan en el proceso de recolección de basura, de transformación, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque permite que actores que por otras razones no se ponen de acuerdo, se tienen que poner de acuerdo con objetivos comunes, abordando temáticas comunes y diseñando estrategias comunes a través del consenso. Por lo tanto, son procesos complejos, como todos los procesos sociales. No son simples, son factibles, son posibles, y hacen a una política pública más fuerte y más duradera. Y lo interesante de este proceso en particular es que, además, permitiría articular políticas entre municipios, que eso no es común. Ahora, esto también tenemos que tener en cuenta otro concepto, que es los procesos participativos no son instrumentos o herramientas técnicas que se ponen en funcionamiento. Son parte de una cultura social y de una cultura de la gestión de la política pública. Por lo tanto, los que estamos en esto tenemos que bregar permanentemente por esta transformación de la cultura de la política pública. Bueno, por ahí yo anoté muchísimas preguntas y debates que podemos seguir ahondando, que me surgen, pero voy a dejar esta primera apertura como para que cada uno de los que siguen, Guillermo y Francisco, si ya tenían algo medianamente preparado para que expongan, y después quiero entrar a hacer puntapié con cuestiones que vos planteaste a partir de nuestro contexto, y también a quienes nos están escuchando pueden colocar las preguntas abajo en los comentarios del Facebook para que también sean parte del debate y que sea un conversatorio dinámico. Ahora, le doy la palabra a Guillermo, que es un abogado dedicado a la temática ambiental, especializado también en todo lo que es la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, Guillermo, muchas gracias por estar. ¿Y cuál sería tu percepción?
Bueno, gracias Pau por la invitación y a todos por estar presentes acá. Creo que esto es fundamental que lo sigamos debatiendo porque, a ver, la participación ciudadana y el involucramiento de la sociedad en las temáticas públicas me parece que es relevante en todos los temas. Yo voy a hablar al menos de donde vengo, que es lo ambiental. Y bueno, sabemos que a nivel nacional, provincial, local, tenemos enormes desafíos en lo ambiental, porque enormes problemas que nos siguen generando una constante y en evolución, degradación ambiental, porque hemos tratado de resolver las cosas de la misma forma durante todos estos años y no damos, digamos, un paso adelante en muchos aspectos, algunos de los cuales están intrínsecamente vinculados con lo que es aumentar la participación ciudadana, que nos va a dar un marco de gobernanza mejor, digamos. Las soluciones que venimos aplicando han funcionado en algunos casos y en otros casos no. Probablemente necesitamos repensar nuevos marcos de funcionamiento de las políticas públicas y especialmente con los temas ambientales. Digo, soluciones duraderas, como decía Victoria, que coincido plenamente, van a estar dadas cuando ya no exista solo la identificación de un problema público y la planificación de una solución desde el ámbito estatal. Eso está muy bien el Estado que toma un rol preponderante en la resolución de problemas públicos, porque es, digamos, el fundamento y la razón de ser del Estado, pero ya un problema como el ambiental, que nos involucra a todos, que involucra la calidad de vida de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que nos vienen por delante, es un problema público con todas las letras, digamos que no solo es público para el Estado, sino que nos toca derechos de todos nosotros, de modo que queremos ser parte también todos nosotros y todos los interesados de parte de la solución, y para pensar la solución creo que tenemos que pensar el problema. Y ahí viene un poco, creo, cuando decías qué desafíos hay, y coincido con Victoria, o sea, un cambio de cultura total en no pensar la participación ciudadana como una instancia de, en el mejor de los casos, de validación de los problemas, de chequeo, de información, incluso digo, en el mejor de los casos, cuando está eso, es lo que se suele ver. Tenemos que tratar de pensar la participación en el proceso integral del abordaje de estos problemas públicos, tratar de que sea genuina en la definición del problema, que la ciudadanía pueda aportar su saber, no pensar que los problemas se resuelven solo con conocimiento técnico, en ámbitos técnicos, científicos, sino que el saber de la ciudadanía en muchos casos permite llegar a soluciones que se adaptan al contexto local, soluciones específicas, que no son las mismas en un municipio del sur que del norte, del este y del oeste. Entonces ahí entra la ciudadanía con la posibilidad de hacer esto que ya voy introduciendo un poco a las herramientas legales, pero ahora estamos todos hablando de Escazú, y después seguramente va a salir varias veces este acuerdo internacional. Pero antes de meterme en Escazú, voy al principio de la Declaración de Río de Janeiro del año 92. Hace 30 años que el principio 10, que da origen al convenio, clara y llanamente dice el mejor modo de tratar los temas ambientales es con información, con participación y garantizando acceso a la justicia. Entonces ya hace 30 años que sobre la mesa dijimos que el mejor modo de tratar los temas ambientales no es de ningún actor, ni el privado, ni la empresa, ni el Estado, ni cualquiera de sus niveles, ni tampoco la sociedad civil por sí misma va a tener las soluciones, digamos. El mejor modo es todos en la mesa, todos discutiendo desde el principio de los problemas hasta las soluciones y bueno, en todo el ciclo de la política. Así que creo que ahí ese es un poco el planteo general. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Francisco, vos sos chascomunense y después de 20 años volviste acá a Chascomús, viniste a participar activamente de lo que fue la Asamblea Paren de Fumigarnos y ahora también estás como un vecino participando dentro de la agenda ambiental y bueno, gracias a tu trabajo hemos podido acceder a mucha de esa información. ¿Cuál sería esa primera pantallazo general que nos quisieras dar frente a esto? Ah, está silenciado, Francisco. Gracias, Paula, y también por el trabajo y el tiempo que no solo vos, sino muchos y muchas de los que participan en la asamblea se están tomando para que esto vaya tomando forma. Diría dos o tres cosas muy vinculadas con lo que comentó Victoria y también Guillermo. La primera es que me parece que la participación ciudadana en
en las distintas fases de la política pública ambiental, no solo al momento de la decisión, sino también al momento de la identificación y de la definición del problema, de la formulación misma de la política pública, y después de la decisión en lo que hace al control y monitoreo y también a la implementación. Me parece que la relevancia está demostrada por el reflejo que ha tenido en marcos normativos. Marcos normativos que van desde nivel convencional, digamos internacional, cuya violación puede generar responsabilidades para el Estado, como desde la reforma del año 1994, que incorporó al ambiente como un bien de tutela preferente en la Constitución Federal, lo mismo en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, como en distintas leyes que han ido estableciendo presupuestos mínimos con un nivel de tutela que no existe en ningún otro campo del derecho. Entonces eso me parece que es un dato. El marco regulatorio ha tomado una decisión, quiero decir, no es una opción para quienes gestionan desde el gobierno si permitir o no la participación ciudadana, si permitir o no el acceso a información pública ambiental, si permitir o no el acceso a la justicia ambiental para reclamar cuando esto no se cumple en sede administrativa. Yo lo que diría con respecto a esto es que, digamos, ya tomamos la decisión sobre cómo tomar decisiones en materia ambiental. Entonces, creo que la discusión debería empezar desde ahí. No podemos resignar ese piso de marcha como para tener una discusión honesta y franca que permita avanzar, sí en la implementación de mecanismos concretos para construir esa participación ciudadana. Y esto es en algún punto también, desde ya que es parte de un fenómeno más amplio, como decía Victoria, en términos de cambio de cultura social y política. El sistema de democracia representativa que tenemos es un sistema muy viejo, es un sistema copiado de la Constitución estadounidense hace más de 240 años, que tal vez tenía sentido poner un papel en la urna cada 2 años cuando, digamos, las distancias eran lo que eran, los tiempos eran lo que eran, la información era muy poca la que circulaba, pero en la actualidad hay mucha información, y la información, tengo para mí al menos, que genera intención de participar. Si uno no conoce, no puede, no sabe, y si no sabe, no puede participar por más que quiera. Entonces, me parece que desde ese punto de vista también lo que está pasando con el campo ambiental y con la defensa del ambiente, desde ya, insisto, por la prioridad que tiene, porque es el entorno en que nos movemos y es el entorno que le vamos a dejar a nuestros hijos e hijas, tiene un reflejo más general en términos de democracia participativa. Y me gustaría insistir con esa idea. Ya tomamos la decisión de cómo queremos tomar decisiones en nuestro sistema democrático en materia ambiental. No es una opción para quienes gestionan, no es un argumento el haber sido elegidos mayoritariamente en las urnas para tomar decisiones violando esos pactos, diría yo, preexistentes en términos convencionales, en términos constitucionales, en términos legislativos y en términos reglamentarios, porque la pirámide normativa cubre todo el espectro de reglas y de normas para facilitar y permitir y de alguna manera garantizar esta participación ciudadana. ¿Es más difícil tomar decisiones desde el gobierno local, provincial o nacional? ¿Es más difícil tomar decisiones así? Por supuesto que es más difícil. Sería mucho más fácil, digamos, decir, bueno, esto no, me votó la mayoría, decido como decido y cuando quiero, pero quiero repetir por tercera vez esa idea porque me parece que es clave. Ya tomamos la decisión colectivamente de cómo tomar esas decisiones. Entonces me parece que ahí no hay marcha atrás. Y aunque sea más difícil, un poco volviendo sobre lo que decía también Victoria y Guillermo, es mejor. Entonces, y eso sí implica un cambio cultural, social y político de entender que las decisiones que se tomen en materia de gestión, implementación y decisión en cuestiones ambientales va a ser mejor si cuenta con la participación efectiva y realista de la comunidad a la cual están dirigidas. Bueno, yo a partir de lo que les escucho a ustedes, les quiero comentar un poco cuál es el contexto que tenemos acá en la región. A nosotros acá en Chascomús nos han hecho unas presentaciones de un PowerPoint que subieron también a una página web del municipio, nos han hecho encuentros vía Zoom, nos han convocado como agenda a unas reuniones para ver qué onda y hablar y charlar. Lo digo así muy informalmente porque la verdad no salió nada concreto de esas reuniones y no fue, desde nuestro sentir, no fue realmente un espacio de intercambio. Nos han dicho que sobre el proyecto, que opinen solamente los expertos, porque ahora todo el mundo quiere hablar de basura, que por favor solo hablen los expertos. Nos hablaron también de eso que dijo Francisco, el gobierno local ganó por el 60%, entonces ellos la verdad que ya tienen la licencia social para hacerlo.
Y también nos han dicho que nosotros estamos insistiendo es porque tenemos desconfianza. O sea, ¿por qué insiste la gente en desconfiar en los políticos que eligen? Entonces han sido todos estos argumentos que nos han esgrimido desde el gobierno local para negarnos este espacio de participación o simplemente no generarlo. Desde esa voluntad política, o sea, la experiencia que ustedes han tenido, que han conocido de otros lados, ¿cómo se hace cuando no hay una voluntad política de generar esos espacios de participación? La gestión actual en Chascomús lleva 5 años, no es que recién empezó este periodo. Entonces, la última vez que tuvimos un evento donde se nos convocó como chascomunenses y a la ciudadanía fue en el plan estratégico, eso fue ya en el 2002, hace casi 20 años. O sea, no ha habido un hito de participación en la capital nacional de la democracia y nos esgrimen al contrario toda esta serie de argumentos. ¿Cómo hacemos cuando no hay esa voluntad política? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen frente a eso? ¿Quién empieza? ¿Cómo hacemos, Pau? Guillermo, si quieres, y después Victoria. Dale. Bueno, yo no conozco en detalle el caso de Chascomús, pero sí, en términos generales, creo que este cambio cultural para con la participación, como venimos hablando, un punto de partida sólido tiene que ser el reconocimiento del marco normativo vigente, que hoy, más allá de este impulso y este vigor que le da la presencia del Acuerdo de Escazú como un acuerdo vinculante en el marco latinoamericano, ya nuestro marco jurídico nacional y provincial preveía el reconocimiento del derecho al acceso a la información, del derecho a la participación ciudadana, Constitución Nacional, Constitución Provincial, Ley General del Ambiente. O sea, creo que no es la instancia para ponernos a revisar una clase de derecho ambiental, pero sí leyes nacionales de presupuestos mínimos que son directamente aplicables en todo el territorio, que precisamente tienen su fundamento constitucional en garantizar un piso uniforme a todos los habitantes, más allá del contexto jurídico y político de cada provincia o municipio. Estos presupuestos mínimos tienden a garantizar un piso básico, y esto tenemos una Ley General del Ambiente que reconoce acceso a la información y el derecho a opinar en cuestiones que afecten al ambiente, y una ley específica de acceso a la información pública ambiental que reconoce todos los derechos para a qué se puede obtener, cómo y qué pasa si esa información es negada. Digamos, las herramientas jurídicas están al alcance de la mano, obviamente que idealmente lo mejor es no llegar a instancias conflictivas, de tener que llegar a un reclamo, pero bueno, el marco jurídico prevé todo esto, no es que se está inventando la pólvora, sino que prevé los derechos que ya todos tenemos como ciudadanos, y qué podemos hacer si esos derechos de algún modo están restringidos. Naturalmente, siempre que hablamos de participación ciudadana está vinculado a información, siempre son derechos que son hermanos, porque obviamente para poder participar hay que conocer, hay que saber, y ahí antes de hablar de participación o de la mano, tiene que haber un canal fluido de acceso a la información, que bueno, la ley después detalla cómo tiene que ser, pero básicamente tiene que ser accesible, abundante. Hay principios generales que nos dicen que la información no tiene que ser arbitrariamente restringida ni cercenada, digamos, no es que te informo lo que quiero, lo que puedo. Ya hoy, como se hablaba en otro momento, digamos, hasta hace pocos años en la provincia de Buenos Aires, en una evaluación de impacto ambiental, la forma de conocer un proyecto era acercarse a una oficina pública, hojear el estudio. Hoy en día ya las herramientas informáticas nos ponen a disposición un estudio de impacto en una página web, ya nos permiten, como decían, más en contexto de pandemia, algún intercambio vía videoconferencia. Digamos, hay que ser creativo y en definitiva cuando se quiere la forma se encuentra, ¿no? Complementando lo que dice Guillermo, yo quisiera entrar por otro eje que me parece interesante a tener en cuenta en base a la pregunta que haces, Paula, que tiene que ver con una decisión que se toma en un modelo verticalista. Y la participación que nosotros estamos proponiendo hace mucho más horizontal el diálogo, por empezar, que debe ser la herramienta que movilice todo, el diálogo genuino, ¿no? Con capacidad de escucha y apertura hacia el consenso.
Esto significa, en el concepto de una decisión política verticalista, o un manejo del poder diferenciado. Estamos hablando de que tengo miedo a que me muevan la estantería de mi poder, que hoy manejo yo absolutamente. Pero lo que nosotros tenemos que tener conciencia es que no el 100% de las personas, que además el 100% de los funcionarios, además el 100% de los técnicos que están, en este caso en los municipios, no piensan de la misma manera. Y hay muchos que coinciden con estas formas de mirar el bien público y la toma de decisiones hacia la política pública de la que estamos hablando nosotros. Por lo tanto, vos preguntaste cómo hacer. ¿Cómo hacer? ¿Con quién ir de la mano? Porque la ciudadanía común, las organizaciones de la sociedad civil, somos en la escala de los tres grandes sectores que mencionamos, el Estado, las empresas y la sociedad civil y la ciudadanía, somos lo que manejamos la instancia menor de poder. Pero podemos llegar a tener mucho más poder si esto se hace masivo. Y uno lo que tiene que aprender es a encontrar al socio. El socio que es funcionario, el socio que es legislador, el socio que es empresa privada, el socio que es cartonero, el socio que es cooperativa, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación. ¿Cómo entre todos vamos haciendo una red, nos vamos enredando, ¿sí?, en pos de esto que significa lo común, lo público? ¿Quién construye lo público? Lo público no lo construye el intendente, ni el secretario de gobierno, ni los legisladores. Lo público lo construimos entre todos, cada uno desde su lugar, cada uno desde su saber y cada uno desde su rol. Los funcionarios tienen que aprender, o tienen que saber, que cada uno tiene un rol diferenciado y que la sociedad civil, por pedirle participación, o la empresa privada por pedirle participación, o el ciudadano común por pedirle participación, no le está sacando su rol, no está corriendo al Estado del lugar, lo está fortaleciendo. Que son cosas diferentes a las que a veces se piensa, vienen a hacer lo que yo no hago. O a veces ha habido también corrientes en la sociedad civil de decir esto, el Estado está ausente, lo hago yo. No ese es el criterio de la participación genuina. El criterio de la participación genuina es que cada uno cumple un rol diferenciado y el Estado tiene un rol mayor, que es gestionar la política pública en función del bien común y en función de lo público, que lo construimos entre todos. Aporta la academia, aporta el carnicero, aporta el funcionario, aporta el legislador, aporta el periodista, aportamos nosotros, ¿sí? Por eso decíamos, es la construcción también de una cultura diferente y una cultura que además tiene un componente importante, que es la confianza, aún en la controversia. Yo puedo estar en una posición diferenciada, casi opuesta con el otro, pero puedo generar un ámbito de confianza para intercambiar opiniones y para mirar la situación cada uno desde sus aristas. Y vamos a descubrir que tenemos cosas en común. Porque en el escenario las diferencias son menores y en las culturas las diferencias también son menores. Yo retomaría... Perdón, Paula. Muy fuerte, creo que vamos a tener mucho material para debatir dentro de la agenda. Francisco, sí, por favor, dinos. Quería retomar sobre esta última idea que plantea Victoria de confianza en la disidencia, ¿no? Esto de poder tener una conversación honesta y transparente sobre este tipo de cuestiones. Y ahí es imposible escaparme de la situación de Chascomús y lo que pasó con los agrotóxicos, ¿no? Donde hubo un proceso de trabajo muy largo, con mucha gente, sobre todo muchas científicas del INTECH que trabajaron y aportaron muchos elementos a la discusión legislativa en el Consejo Deliberante,
y finalmente la decisión terminó, digamos, la taba terminó cayendo del lado equivocado, con una ordenanza que uno podría pensar que de hecho es modelo en términos de control y de un montón de cuestiones, pero que terminó estableciendo distancias de aplicación que son lisa y llanamente criminales. Y esto fue entre gallos y medias noches, casi en Año Nuevo, y traicionando de alguna manera la confianza de un gran grupo de personas que venía trabajando muy seriamente sobre esto y que habían aportado mucho a ese proceso. Entonces, tal vez en Chascomús lo que esté pasando, esto desde ya es una opinión muy personal, pero tenga que ver con ese proceso y con el resultado de ese proceso. Hay que volver a construir esa confianza, y me parece que ahí es clave entender esto que decías, que comparto 100%, que no es ellos y nosotros, no es el Estado de un lado y los ciudadanos del otro, sino que es toda la comunidad trabajando para tratar de hacer, especialmente en Chascomús, con lo que es nuestra laguna y nuestros recursos naturales, hacer un mejor lugar para vivir, ¿no? Para nosotros y para nuestros hijos, que es lo que nos impone la Constitución. Ahora, entiendo la desconfianza, yo decía que es más difícil gobernar así que abierto a la comunidad, pero la verdad es que si los procesos son participativos, la participación avanza a transparencia, y también avanza a condiciones de posibilidad para rendición de cuentas, que me parece que hoy en día en cualquier sistema democrático es algo central, sobre lo cual también se está avanzando y se está cambiando mucho, de la idea de la rendición de cuentas solamente con el voto en la urna cada 2 años a otro tipo de diálogo con quienes nos gobiernan. Y después, por otro lado, en cuanto a los instrumentos, que era por ahí el otro punto que había planteado Paula, de qué hacer o de cómo se puede trabajar con esto, son un montón, y hay que usar mucha cabeza, y Guille decía, y yo comparto también, que la tecnología hoy nos aporta instrumentos fundamentales, sobre todo y especialmente en materia de acceso a información pública. Hay un paradigma a nivel global que está cambiando, ya no es el Estado brindando la información de manera reactiva a pedido de los ciudadanos y ciudadanas, sino el Estado proactivamente poniendo la información a disposición a través de una página web, digamos. No estamos hablando tampoco de grandes inversiones económicas, más en un contexto como el que estamos transcurriendo, donde cada centavo que se invierta hay que pensar muy bien dónde se lo hace, pero lo cierto es que son mecanismos que no tienen prácticamente ningún costo económico, desde ya sí mucho trabajo atrás para poder poner esa información en condiciones tales que la gente la pueda entender, porque esa es otra discusión en temas de información pública, es cómo te dan esa información. Pero me parece que más allá de eso, yo separaría los instrumentos, por un lado, en lo que tiene que ver con la educación y la concientización ambiental. Me parece que eso es clave, la difusión de este tipo de cosas, y con la movilización y la articulación política, ¿no? Esto que decía Victoria de encontrar los socios, eso es articulación, porque la verdad que todos quienes estamos participando en la agenda estamos con nuestras vidas, con nuestros problemas, con un montón de cosas, y le estamos dedicando el tiempo que podemos y como podemos, pero la verdad que de a poco y con el poco tiempo que cada uno le puede poner, si el trabajo es colectivo, se va construyendo algo distinto. Y me parece que hay que apostar a esa construcción colectiva. Yo creo que es colectiva y es desde abajo la jugada para tratar de que esto avance. Y después, desde ya, que si no hay respuesta, hay otro tipo de instrumentos que ya son instrumentos legales, son instrumentos de reclamos administrativos, son instrumentos de denuncias administrativas, son instrumentos de denuncias penales, son instrumentos de acciones judiciales para obtener información pública, para obtener el cumplimiento de ciertas mandas y de ciertos estándares que, repito, están ya decididos y definidos en normativa que es de aplicación obligatoria, y también para resolver algunas cuestiones estructurales. Y en esto el Poder Judicial se ha abierto muchísimo, yo les diría en los últimos 15 años, no necesariamente desde la reforma del 94, pero sí en los últimos 15 años, el Poder Judicial se ha abierto muchísimo a recibir reclamos de este tipo, y ha demostrado ser un espacio donde se han generado mesas de trabajo, mesas de diálogo, instancias de participación que no podían lograrse en sede administrativa y que terminan construyéndose alrededor de eso. Pongo un solo ejemplo con esto y corto. Hay una causa muy grande que está tramitando en la Corte Suprema hace muchos años, que es por la limpieza ni más ni menos que de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Y ahí la Corte dictó una sentencia muy, muy importante que hace 12 años que tiene a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional, invirtiendo un montón de dinero para sanear el lugar, y una de las cosas que hizo para supervisar el cumplimiento de la sentencia fue crear un comité de supervisión ciudadana integrado por organizaciones del tercer sector y coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Como un ejemplo, digo, y además el funcionamiento de mesas de diálogo, de comités de expertos de seguimiento presupuestario, son todos instrumentos y herramientas que perfectamente podrían implementarse en sede administrativa, pero que si no hay respuesta en sede administrativa,
En la medida que esa no respuesta es una violación al marco convencional, constitucional, legal y regulatorio, hay herramientas para hacerlas cumplir forzadamente ante el Poder Judicial. Está silenciada, Victoria. Digo que comparto mucho lo que dice Francisco, porque antes de llegar a judicializar un proceso X, hay muchos mecanismos, ¿no? Estos de las mesas de diálogo, los procesos colaborativos multiactorales, los procesos colaborativos sectoriales, que luego se pueden transformar en multiactorales, los talleres participativos que son en algunos casos informativos, motivadores, y luego se transforman en procesos de fortalecimiento de capacidades, donde la gente empieza a encontrarse en otro espacio y empieza a reconocerse como ciudadano en otro espacio, en estos escenarios que son tan complejos, ¿no? O sea que hay muchas herramientas que uno puede utilizar de encuentro con el otro y de construcción común y construcción conjunta antes de llegar a los procesos judiciales, sin lugar a dudas. Y lo digo desde la experiencia, ¿no? Si me permitís, tengo un mínimo ejemplo, que es gigante, pero lo digo mínimamente. El proceso de conformación de las cooperativas de recicladores de la ciudad de Buenos Aires, en un momento determinado del año 2014, había terminado en una audiencia pública tirándose sillas y a las trompadas, ¿no? Los talleres participativos, las mesas de diálogo, los encuentros llevaron a una audiencia pública pacífica, donde hubo un intercambio muy constructivo de todos los actores, y terminó en una licitación donde la ciudad de Buenos Aires se dividió en zonas, donde las cooperativas crecieron, donde aquellos que tenían galpones solamente tuvieron que conformarse como cooperativa. Hay imperfecciones que todavía se sostienen en el tiempo, pero ese fue un modelo muy interesante de una política pública donde participaron los trabajadores, donde participó la sociedad civil, donde participaron los sindicatos y donde participó el Estado. Muchísimas gracias, Victoria. Precisamente teníamos esa referencia también por parte de ustedes como fundación, que fue clave ese papel de facilitadores. Para nosotros acá en Chascomús, que era el otro aspecto, o sea, por un lado está el tema de la voluntad política, que voy entendiendo, el llamado es como a que nos hagamos mayor difusión, a que busquemos esos socios, a que lo hagamos algo mucho más masivo. O sea, por un lado está la voluntad política, ¿no? Pero por el otro lado está la parte cultural, por lo que yo podía entender de lo que planteaban. Como que teniendo claro que el mecanismo legal tendría que ser lo último, porque la verdad no tiene sentido que una comunidad, por ejemplo, como la nuestra, Chascomús tiene 40.000 habitantes, si sumamos a los 5 municipios, no llegamos a los 75.000 habitantes entre 5 municipios. No puede ser que no nos pongamos de acuerdo en una escala de esa, no estamos hablando de que somos millones en un municipio. Estamos hablando de una escala donde realmente tenemos esa posibilidad del diálogo. Entonces, la verdad que es lamentable tener que llegar a instancias judiciales en un proceso de esto. Entonces, ahí yo quiero retomar la parte de la cultura, ¿sí? Porque entiendo que por un lado está el tema de la educación, de esto que hablaba, no me acuerdo quién de todos y todas, decía de poder entender más de esto, de las herramientas, de poder comprender la necesidad de esta cultura participativa, porque les doy también este ejemplo. Desde el Consejo Deliberante hubo una concejala que nos dijo, bueno, tendríamos que ver si ustedes pueden ir de oyentes a las comisiones donde vamos a tratar el tema. Entonces, por ahí para nosotros, no sé si estamos muy somos muy pretenciosos o pretenciosas desde la agenda, nosotros queremos incidir en la política pública, sabemos que es muy buena la política de cerrar los basurales a cielo abierto, pero
Eso hay que, como lo decía también alguien, eso hay que aterrizarlo a nuestra realidad, a nuestro ecosistema, a nuestra cultura, a nuestro clima. Entonces, queremos modificarla, tener esa incidencia, pero necesitamos esa transformación cultural también. Por ahí capaz también desde la ciudadanía, porque por ahí también somos en parte corresponsables de permitir que esta cultura verticalista que tiene nuestro gobierno local se mantenga, persista. Por ahí tendremos que mencionarla, ponerla sobre la mesa y que, porque me gustaría, como decía Francisco, que podamos volver a confiar. Esa palabra fue clave, Victoria, porque yo un poco me siento así como sin confianza cuando me convoquen a algo. Entonces, y todavía son 3 años más que tiene la gestión actual en Chascomús y no puede ser que sean 3 años donde no podamos generar espacios de colaboración y de construcción, más cuando es un proyecto que tiene un financiamiento tan clave, estratégico, que no lo queremos perder. De verdad queremos el mejor proyecto para Chascomús. Entonces, desde ese punto cultural, ¿qué claves nos dan? ¿Qué ideas nos dan para, qué sugerencias nos tienen para nosotros como agenda? ¿Empiezo? No sé, por ahí alguno de los compañeros quiere tomar la palabra. Dale, Victoria. Que hablábamos antes, a ver, coincido plenamente en que no tenemos que dejar de lado que el funcionario ocupe el lugar que ocupe, desde el presidente hasta el portero del Congreso de la Nación o del Consejo Deliberante de Chascomús, es un ciudadano argentino, no caen de otro planeta. Por lo tanto, si hay modelos verticalistas en la función pública, en la gobernanza, en el modelo de gobernanza, es porque somos verticalistas, en la mayoría, y sostenemos este modelo desde diferentes lugares. Algunos lo sostenemos desde el silencio, otros lo sostenemos desde la resistencia, otros lo sostenemos desde la confrontación. Desde diferentes lugares el modelo lo sostenemos. Por eso decíamos, y Francisco y yo recalcábamos estas herramientas previas a poder llegar a una judicialización. Un taller participativo demuestra que lo que se resuelve en el taller se construyó entre todos. Y lo interesante a tener en cuenta, bueno, y para poder hacer estos espacios participativos con la ciudadanía, lo primero que hay que hacer es demostrar que uno tiene transparencia e intencionalidad de construir algo mejor. Y esto es lo que va construyendo la confianza con el otro. Cuando uno construye confianza con el vecino es un compañero de tránsito hacia otro modelo de trabajo. Y es fundamental que pensemos que todos podemos hacer aportes, desde cualquier lugar que estemos, ¿no? Desde los lugares que uno piensa, pongo ejemplos concretos, ¿no? Hace muchos años, en un trabajo que tenía que ver con la educación de adultos, donde el analfabetismo tenía un porcentaje importante en América Latina, pensaba que el analfabeto no podía opinar sobre ciertas cosas o ciertos procesos. Y yo recuerdo un encuentro de un grupo de obreros de un frigorífico con unos expertos de la UNESCO que habían venido de París, porque había en la Argentina un proceso de alfabetización importante, y el experto pregunta qué concepto tenían estos obreros del frigorífico en un porcentaje importante analfabetos puros y otros semi-alfabetizados. ¿Qué concepto tenían sobre el ser analfabeto? Y recuerdo a un señor Toba del Chaco que le dijo: señor, ser analfabeto es como ser ciego, porque yo veo las palabras escritas y no las puedo leer. ¿Sí? Un concepto filosófico dio un señor analfabeto en el cual este otro tal vez no estaba muy convencido de su conocimiento y de su saber.
Por lo tanto, desde cada uno de nuestros lugares podemos hacer un aporte positivo a la construcción de lo común. Lo importante acá es empezar a trabajar qué es el bien común que hace a una mejor calidad de vida para todos, ¿no? Y si estamos comprometidos con esto o estamos comprometidos con el negocio. Yo creo que en estas situaciones donde está en juego cosas que tienen que ver con valor, dinero y negocio, la ciudadanía tiene que ponerlo sobre la mesa y tiene que transparentar, ¿no? Y no vamos a construir una cultura deliberativa y participativa, una democracia deliberativa y participativa, no la vamos a construir si ocultamos intencionalidades. Y esto se trabaja día a día, se trabaja en procesos pequeños, se trabaja con diferentes sectores, se trabaja con los medios tienen que aportar, se trabaja con las escuelas, se trabaja en la parroquia, se trabaja en diferentes espacios de la sociedad, ¿no? Y hay que sostenerlo en el tiempo. El proceso no es mágico, los cambios sociales no son mágicos, los cambios sociales son muy lentos y los más rápidos los podemos ver en 8 o 10 años, como cambio social, que uno diga, podemos decir que hemos dado un paso cualitativo en esta sociedad, ¿no? Pero lo interesante es sostenerlo en el tiempo y formar, ¿no? Fortalecer capacidades de los otros y sumar, y bueno, y fortalecernos. Muchas gracias. Guillermo, ¿qué opinas vos de esto? ¿Qué opino? No, a ver, estaba pensando, muy bueno todos los ejemplos de Victoria, impresionante, la experiencia aparte en procesos participativos, y una reflexión que venía entre estos días pensando es, digo, un proceso de diálogo en términos generales implica un poco ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pedir, hablar, decir lo que uno quiere decir y escuchar al otro. Y bueno, creo que no está bueno caer con el garrote sobre el Estado. Digo, lo que es un derecho está bien, está reconocido y podrá pedir que se reconozca a instancia administrativa, judicial, como decía Francisco, coincido plenamente. Pero creo que para facilitar las cosas y para que las cosas fluyan, tenemos que tratar de ponernos en el lugar de qué partes están en esta mesa y qué se puede pedir y cómo se puede pedir. Hablo en términos generales, no conozco el caso de Chascomús, pero sí el funcionario público tradicional, clásico y en términos generales, no reconoce aún todavía plenamente el beneficio de la participación ciudadana, o sea, esto decimos la cultura de la participación, sino que muy por el contrario, probablemente la ve como algo que alenta, que traba las cosas, que es un problema, que probablemente el funcionario muy convencido de su saber técnico, que seguramente en la mayoría de los casos lo tiene, está bien designado en su función, está convencido de que la solución que pensó es la adecuada, pero no percibe el beneficio y lo ve como una traba. Entonces, no hay que perder de vista esto, y además no hay que perder de vista que normalmente, insisto, en la generalidad, la participación ciudadana muchas veces es vista como el anti-todo, el que se opone a todo. Y hoy, Victoria y Francisco varias veces hablaron de saberes compartidos, de construir soluciones conjuntas. Tenemos que entender y convencernos y generar confianza y saber que todos queremos el bien común, o la mayoría, habrá gente que no, siempre está el malo de la película, pero queremos el bien común y dejar de ver al ciudadano o a la ONG o al que fuera como el malo de la película. Nadie es el malo de la película. Tenemos que ver como la forma de generar una construcción colaborativa. Y en ese, hablabas, Pau, al principio de recomendaciones. Creo que una cuestión, una herramienta que puede facilitar que fluyan los procesos de participación es que el que pide la participación, más allá, insisto, del derecho y el reconocimiento legal que hay a que la participación sea dada, el Estado tome la proactividad, pero poniéndose en el lugar del otro, creo que la participación está buenísimo que sea lo más clara posible y lo más, hoy cuando hablaban de buscar actores y asociaciones, que la participación se acerque organizadamente es ideal, que los pedidos de información pública sean claros y sean bien atinados a lo que se quiere pedir, más allá de que el Estado proactivamente haya antes o no tomado
el primer paso en publicar. Si no me lo publicaron, lo voy a pedir, ser bien claro con lo que quiero pedir, eso facilita al que lo recibe, porque no olvidemos que más allá de que está en la Constitución y están las leyes, los gobiernos locales tienen una realidad y tienen que procesar información y tienen que ponerla a disposición. Entonces, lo más fácil que se lo pongamos a las partes, creo que eso hace fluir mejor la cosa. Y otra palabra, además de facilitar, creo que es creatividad. Me parece que la creatividad es un desafío, porque en el mejor de los casos y en la generalidad de las situaciones, más allá de los casos que la Fundación participó, conozco algunos y son espectaculares las experiencias de talleres participativos, la generalidad de la media de nuestro país nos indica que la información es la entrega ante un pedido o alguna publicación en la página web, y la participación ciudadana es una consulta pública, o sea, una apertura a la opinión puntual, o una audiencia pública en un proceso casi definido. Esa es la media. Entonces, creo que la creatividad es un elemento clave para pensar instancias, que las hay, y están probadas en el mundo, y en Argentina, y Fundación Cambio Democrático las ha hecho, en otras instancias de la política pública pensar en talleres participativos, en talleres que permitan definir conjuntamente el problema, pensar soluciones conjuntas, cosas que no abundan, y que realmente nuestra normativa, aunque está buena y reconoce cuestiones, ha tendido a eso, a llevar a la audiencia, a la consulta y poco más allá de que tenemos prevista en el marco nacional la elaboración participativa de normas, y tenemos instancias, no es nuestra cultura lo que ha llevado a eso. Así que creo que como desafío voy a eso, a facilitar, que va a permitir eso, generar confianza, que la sociedad civil no sea percibida como la anti-todo, sino que sea percibida como alguien que está para sumar al bien común y que facilite que ese proceso suceda, y la creatividad. Bueno, Francisco, dinos qué opinas frente a esto último, antes de ya dar el cierre del conversatorio. Se nos fue muy rápido el tiempo, así que, ¿qué opinas de este punto? Sobre la cultura, lo que opino, no tengo demasiado para agregar. Creo que la cultura es política, es absolutamente política, y que nosotros estamos todavía transcurriendo un proceso de maduración democrática muy importante después de todo lo que nos pasó en los últimos 100 años, en los últimos 120 años. Me parece que ese proceso de maduración y esa construcción de cultura tiene que ser una construcción colectiva, y me parece que la cuestión del ambiente un poco aceleró esa maduración. Otra vez, insisto con la idea, soy abogado, tengo esa deformación profesional, pero creo que el reconocimiento declamativo, cuanto menos, porque Guillermo conoce muy bien también el nivel de incumplimiento, Victoria también, todos conocemos el nivel de incumplimiento y de anomia que hay en este país, no solo en materia ambiental, sino en muchas otras cosas, pero en materia ambiental es impresionante porque el marco regulatorio es muy protectorio, entonces se nota más el incumplimiento porque hay muchas más cosas frente a las cuales el Estado debería responder de otra manera. Me parece que es importante en términos culturales conocer nuestras leyes, no porque tengan una función performativa, las leyes no van a cambiar nuestra cultura, eso se hace de otra manera, son procesos que ocurren de otra manera, pero creo que en las leyes hay muchas cosas con las cuales se van a sorprender, y creo que lo que hace el conocimiento del marco jurídico es empoderar a la ciudadanía y construir ciudadanía. Cuando uno sabe lo que puede reclamar y a qué tiene derecho, creo que empieza a mirar las cosas desde otro lugar. No para salir a tirar piedras de un día para el otro, yo comparto en esto con Guillermo también, y de hecho en mi trabajo lo hago, voy por aproximaciones sucesivas cuando trabajo este tipo de cosas, por ejemplo con la coordinadora de abogados de interés público, intentamos ir de menor a mayor, no salimos, no somos troscos, con perdón de los troscos, ¿no? Pero tenemos otro tipo de lectura porque sabemos de los condicionamientos que hay desde adentro de la gestión, condicionamientos económicos, condicionamientos de tiempos, condicionamientos de gestión, de un montón de cosas, pero me parece que conocer las leyes es una parte cultural fundamental en materia ambiental. Y después, yo suscribo 100% lo que decía Guillermo, creo que hay que escuchar mucho, y hay que trabajar con mucho respeto por el otro, y no subestimar al otro. Me parece que si logramos tener una escucha activa, logramos no subestimar a la otra persona que quiere opinar sobre esto, que es tan parte como nosotros del ambiente en el cual estamos conviviendo, y si respetamos esas opiniones y podemos darle algún cauce deliberativo
que tenga incidencia real en la toma de decisión. Yo creo que eso va a ser lo que va a permitir tener otro tipo de construcción de ciudadanía, otro tipo de construcción colectiva alrededor de algo tan importante como es el ambiente. Bueno, ya se nos terminó el tiempo que habíamos pautado para este conversatorio. En lo personal, yo quedé con un montón de ideas. Creo que vamos a transcribir este conversatorio para hacer la sistematización de todo lo que ustedes nos aportaron, también como rumbo para la agenda ambiental. Muy agradecida, y creo que voy a hablar por mis compañeras y mis compañeros, muy agradecidos por todo lo que nos han aportado. Y no sé si alguien más quiere cerrar con algo, algún mensaje o algo para decirnos, para la gente que nos está escuchando por el Facebook. Esperamos que también nos hayan escuchado muchos de los decisores y decisoras políticas de esta situación, de este proyecto, o le haremos llegar después la grabación de este conversatorio. Así que no sé si quieren unas breves palabras para cerrar y despedirnos. Tal vez sí, recordar que cuando uno genera estos procesos y como decía Guillermo, tener en cuenta los principios básicos del diálogo, que el primero es la capacidad de escucha y el respeto por la palabra del otro y la opinión del otro. Conviven los dos momentos, ¿no? Los dos procesos conviven durante mucho tiempo, hasta que uno demuestra que es mucho más duradero lo que se decide, porque está apoyado por la mayoría. Y también lo que habría que entender es que si yo gestiono la política pública, soy el responsable de la gestión de la política pública, y esta política pública tiene el apoyo de la ciudadanía a la cual va dirigida, tengo más poder. Porque tengo el poder que cada una de las personas que aportó a esta política y a esta forma de gobernanza me está dando. Entonces es invisible, pero existe, y mi decisión como funcionario va a durar en el tiempo y va a hacer incidencia en la calidad de vida de cada uno. Estamos hablando de un cambio de la cultura en la gestión de la política pública para una mejor calidad de vida social y pacífica, fundamentalmente, ¿no? En un contexto de paz. Yo, para cerrar nada más, bueno, agradecido por la instancia para poder charlar con ustedes, que me encantó hacerlo, me encanta hacerlo porque estoy absolutamente convencido que el cambio radical de las cuestiones ambientales va a venir dado por esto. Las soluciones técnicas están muy bien, la inversión y otras cuestiones que hacen a los problemas complejos que se dan con el ambiente, gran parte de la solución viene con esto, con diálogo, con gobernanza, con participación, con información, y lo otro viene después. La solución técnica es súper importante, los ingenieros no se enojen, los biólogos y todas las soluciones, todos estamos invitados a discutir desde nuestras profesiones, los técnicos, y de nuestros saberes, los ciudadanos, un pedacito de la solución ambiental. Creo que hay que charlarlo, hay que instalarlo, y tenemos que tratar de seguir sumando gente a esta causa, que es lo que nos va a definir cómo vamos a vivir las próximas siglos en este mundo. Gracias. De mi parte también, solamente agradecimientos a Paula, y también aprovecho para todos los compañeros y compañeras del colectivo que le están sacando tiempo a su familia, a sus cosas, para tratar de construir algo distinto, colectivo, desde abajo, participativo. Es difícil, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, es súper difícil. No hemos podido vernos las caras, juntarnos a prender un fuego, comer un asado, eso cambiaría todo. Pero bueno, creo que hay que seguir apostando por esa construcción colectiva, y me parece que este tipo de espacios está muy bueno para aportar en eso. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, nada más para aportar. A ustedes las gracias. Hasta luego. A la orden.